Hoy vamos a hablar de un tema recurrente, el problema de la justicia en el país, de la administración de justicia concretamente. Para ello, esta noche nos vestimos de gala para recibir al profesor Rodolfo Vigo. El profesor Rodolfo Vigo tiene una larga carrera en la Argentina, ha sido magistrado por muchos años, es profesor reconocido en el ámbito fundamentalmente de la filosofía jurídica, pero concretamente en el área de la ética jurídica. Ha participado indudablemente en varios consejos iberoamericanos que se han encargado de tratar de darle, por supuesto, un código de ética a algo que es fundamental. La administración de la justicia y fundamentalmente a los operadores de justicia. Hace muy pocas horas el profesor Vigo ha sido reconocido como doctor honoris causa en la Universidad Pública del Alto. Un privilegio tenerlo, doctor, en Cartas sobre la Mesa. Muchas gracias, el honor es mío participar de este programa. Doctor, una de las cosas fundamentales es de que ya desde hace muchos años el país, nuestro país, arrastra una severa crisis en el ámbito de la justicia. Lo han dicho organismos internacionales y que esto indudablemente tiene, por supuesto, una consecuencia muy, pero muy grande, y es la violación a los principios básicos y a los derechos humanos que, reitero, han sido una llamada de atención por varios organismos. Hace muy pocos días, en realidad unas 48 horas, World Project Justice, que es el proyecto mundial por la justicia, nos ha ubicado prácticamente en el fondo de la tabla, si vale el término, en el ámbito de variables como administración de justicia, transparencia, respeto a los derechos humanos. Vaya, chocolate por la noticia para nosotros, es algo absolutamente conocido. Quiero aprovechar su campo, el campo fundamental de la ética, porque creo que muchas de las dificultades que tiene la justicia nacen ahí, precisamente. ¿Qué es la ética en la administración de la justicia? Bueno, si tengo un poquitito de tiempo haría una especie de identificación que al menos en Europa continental a partir del siglo XIX los deberes de los jueces se reducían a aquello que prescribía la ley, la norma jurídica. En la tradición anterior al siglo XIX y en el mundo anglosajón, la ética nunca dejó de estar presente entre los deberes relevantes de los magistrados. Un ejemplo rápido. El penúltimo juez incorporado a la Corte Suprema de Estados Unidos, el juez Kavanaugh, le abrieron una investigación en el Senado por lo que había hecho en una fiesta estudiantil cuando tenía 18 años. Yo me imagino que si a mí, lo digo un poco en serio y un poco en broma, me investigan lo que yo hacía a los 18 años, el riesgo que me saquen la jubilación quizás. Entonces quiero decir, esta visión que Europa introduce, ajena al common law y a toda la tradición, es decir, la tarea del juez siempre fue una tarea que se atribuía justamente a los prudentes, a los frónimos, etc. Hecha esta precisión, en el siglo XIX, y ustedes, nosotros, confiamos en el derecho. Y yo le pregunto, Marcelo, a ver, el derecho, yo he sido 23 años magistrado, 4 años juez de segunda instancia y 19 juez constitucional. Aplicaba la Constitución. A ver, ¿usted puede creer o alguien que tenga la mínima información que podemos garantizar la imparcialidad judicial con las causales de recusación y excusación previstas en la ley? En el sentido, por ejemplo, que si viene un familiar en el proceso, yo me tengo que apartar. Eso es, el derecho es muy tonto, es muy fácil de violarlo. Porque si mi hermano va a llevar un proceso, me avisa, mirá, no firmo para que vos no te apartés, pero obviamente estate atento a este proceso porque es mío y lo va a firmar Juancito. ¿Qué quiero mostrar con esto? Está bien, necesitamos el derecho, pero es un instrumento absolutamente insuficiente. Más aún,
Si la ética, ya voy a la respuesta concreta de qué es la ética. Tranquilo, profesor, estamos con el tiempo para saber esto. Bueno, buenísimo. Entonces digo, más allá de lo que significa la ética en particular, el derecho es un instrumento necesario, pero insuficiente. Ahora, si la ética llega y convence, el derecho se torna casi irrelevante, porque si me explican lo que es la imparcialidad y los bienes que favorece que yo cumpla con la imparcialidad judicial, no necesito de una norma jurídica que se viene mi hermano, tengo que apartar, porque nadie va a creer que si le doy la razón se la tengo que dar, ¿se entiende? Bueno, ahora vayamos a la ética. La ética efectivamente desaparece en el siglo XIX, porque hay que estar atento a eso. No es que nunca se atendió la ética, siempre se atendió la ética, un privilegio que se daba, un honor que se atribuía, pero luego aparece el siglo XIX, se pensó que el derecho era lo que era la ley. Y si había un juez que no hacía lo que pretendía el derecho, que era desentrañar el sentido, un sentido que tenía la norma y aplicarlo a un caso, cometía un delito. Si había un juez que se apartaba de la única solución que estaba en el derecho, lo mandábamos preso. Es una estupidez, porque por supuesto los jueces sabemos que frente a prácticamente cualquier caso, uno puede identificar más de una respuesta, como lo revelan la mayoría y la minoría y los cambios de jurisprudencia de tribunales. O sea, a mí soy juez de tribunal, me llega un voto que gana el actor, otro voto gana el demandado, y yo puedo hacerme el actor y decirle a mis colegas, esta semana me voy a dedicar a estudiar. Claro. Tiro la moneda, cuando llego a mi casa, llego a la semana y digo, ¿cómo me hicieron trabajar? ¿Entiendes lo que digo? Bueno. Y la solución la ha dado en un segundo. Y la solución la di, y encima no con la razón, sino con la suerte. Bueno, la ética. La ética es un discurso de la razón, no de la fe ni de algún otro factor, de la razón, que procura convencer al destinatario. Estoy hablando de ética profesional, lo focalizo en el juez. Discurso de la razón que procura que comprenda, que acepte el destinatario juez, que debe asumir un compromiso con la excelencia, hasta donde él pueda, en el servicio de justicia, en el ser y en el parecer. Por supuesto que tiene que cumplir los deberes jurídicos, pero no basta. Y además, más aún, en esta sociedad tan descreída de la autoridad, Occidente padece una crisis de la autoridad, todos sabemos que basta. Y pongo un ejemplo de una sanción ética que impulsó un tribunal de ética en un país sudamericano, en donde ese tribunal de ética, ¿qué juzgó? Juzgó 3 ministros de la Corte de ese país que salieron en una foto en el diario de mayor circulación de ese país, brindando el día del cumpleaños de un senador. ¿Qué hizo el Tribunal de Ética? Aplicó una sanción. La sanción ética procura justamente afectar la conciencia. La ética no busca sancionar, para eso está el derecho. Por eso los códigos de ética, el derecho toma las cosas más relevantes de la ética y ahí la prescribe con una norma jurídica. El ser y el parecer. Ahí está el punto. Ese es el punto central. Ese es el punto. ¿Verdad? No solamente puedo ser probo o puedo buscar la excelencia, sino que tengo que ser meticuloso en parecer que soy probo y que soy excelente. Yo diría en el ámbito. Al revés, procure ser más probo en el parecer que en el ser. Imagínense lo que me está diciendo, ¿no? Es decir, cuán importante es la imagen en este contexto de deslegitimación de una autoridad. Yo cambio el auto y me ven llegar con un auto de eso que valen fortuna. ¿Qué van a decir mi vecino? Me van a seguir saludando con la sonrisa
en definitiva, ahora hipócrita, porque yo cierro la puerta y dice, viste que te dije que era un ladrón, mirá el auto, qué desubicado. Fíjate la casa que se ha hecho. En el Código de Ética de Santa Fe pusimos austeridad republicana. Es decir, los jueces, ¿de dónde nos viene el poder? ¿Del presidente gobernador? No, no. En la democracia, el poder deriva del pueblo. Por supuesto, a través del Consejo de la Magistratura, el título de abogado, pero el mandante último es el pueblo. Y es él el que da el poder y el que pone las exigencias. No quiero jueces que se limiten a cumplir con el parecer, con el ser y solo se limiten al derecho. Ahora, el riesgo que se puede tener en este caso es de que uno se dedique mucho al parecer y descuide el ser. Y al final, la actuación de ciertos magistrados, autoridades, sea muy parecida al del político, que parece mucho más de lo que es. Ese es el gran problema, que yo puedo visorar. Y eso me lleva a, profesor, algo que me parece que usted lo maneja muchísimo en el ámbito de los años de experiencia que tiene. ¿Cómo puedo ser idóneamente un administrador, un operador de justicia? ¿Cuáles serían las características más allá de este parecer? Que yo no bebo, no voy a una fiesta, etcétera. Exactamente. No, bueno, ahí en definitiva uno encuentra deberes jurídicos. El Código Civil contempla deberes jurídicos. Si yo cometo un daño, soy susceptible de una acción por daño, más allá del sistema. El Código Penal prescribe delito de prevaricato, las normas administrativas y además los códigos de ética. Esos códigos de éticas me indican, por ejemplo, supongamos la cortesía, el decoro de un despacho judicial. Yo le pregunto, Marcelo, ¿qué onda si usted va a un médico? Me atrevo a decir en un ámbito más privado, una cierta especialidad del médico y usted encuentra ahí almanaques que son muy decorosos en un taller mecánico y los encuentra en la antesala del juez o del médico, en este caso del ginecólogo. Del ginecólogo. Oh, imagínese. Urólogo, ginecólogo. Es increíble, ¿no? Pero digo, el Código de Ética contempla, nosotros redactamos ese Código de Ética, 13 principios. El tema de, hay una serie de exigencias que el derecho no me puede exigir, y si me lo exige lo puedo violar con relativa facilidad. Hoy ponía el ejemplo de la imparcialidad, de la cortesía, de la atención al que viene a reclamar una respuesta, de la honestidad en el ser y en el parecer, la austeridad republicana, lo que decíamos hoy en el ejemplo. Si yo, la verdad que no resisto una Ferrari de esta rosa y tengo la capacidad de comprarlo, el consejo que uno le daría, mirá, si la verdad tiene tanta relevancia la Ferrari, no seas juez y a vos nadie te obliga, porque una vez que aceptaste, eso viene con todo ahí adentro, con lo que te va a gratificar el gato. Y se me ocurre aquí asociarlo a las idoneidades para llegar a ser juez y perder la calidad de juez cuando uno pierde esas idoneidades. ¿Cuáles son esas idoneidades? Nosotros hemos elaborado en la maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral, que lleva 23 años, 6 idoneidades. Primera idoneidad, idoneidad cognoscitiva, no científica. Porque yo puedo saber todos los códigos civiles. Una enciclopedia andante. Exactamente. Pero a lo mejor no sé la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo mejor no sé sobre argumentación jurídica, no sé sobre un capítulo hoy relevante de la prueba científica, bla, bla, bla. Idoneidad cognoscitiva, de todo eso que yo necesito conocer para operar el derecho correctamente. Segundo, idoneidad aplicativa, resolutoria. No quieren que yo sea juez para que dar clase. Quieren para que yo en tiempo oportuno dicte una sentencia apropiada. Entonces, y esto no viene por añadidura. Uno puede ser un gran académico y un pésimo abogado o juez y viceversa.
Idoneidad psicológica. A ver, ¿por qué el ciudadano se le sale la cadena cuando pierde su equipo? Ese día no hablas porque te ladra. ¿Y por qué tengo que soportarlo, aunque sea pocas veces al año? Idoneidad psicológica. Yo sé que es un tema escabroso, pero también seguramente todos hemos conocido jueces que no pasaban el examen de ninguna escuela psicológica. Habrá que convocar a los psicólogos que me digan cómo hacer para corroborar. No, Costa Rica ha trabajado muchísimo. Eso le iba a decir. Voy, cuarto, idoneidad psicológica fue la tercera, idoneidad física, médica. Porque todas las profesiones requieren de ciertas idoneidades físicas. Nos costará imaginarnos un locutor exitoso que de pronto tenga dificultades para hilvanar un discurso. Bueno, a lo mejor puede ser una excelente persona, pero no un locutor de televisión. Entonces, la idoneidad. Un juez lo que necesita, capacidad de estar sentado muchas horas al día, porque el trabajo se hace sentado, salvo algún tipo de trabajo judicial, y mucha disposición para soportar el cuestionamiento del otro, etcétera, etcétera. O la presión. Fundamentalmente. Exactamente. Que en nuestros países los medios de comunicación, activistas, lo sabré. El poder político, hágame el favor. No, lo sabré. Quinto, la idoneidad administrativa, gerencial, porque el juez, un poco más, un poco menos, tiene que constituirse en un referente y un líder con capacidad de conducir un grupo humano. Cuando el liderazgo no detecta para qué sirve cada uno más o menos, administrar el espacio físico, administrar los recursos, etcétera, etcétera, ese tribunal, me lo indica la experiencia, va a terminar con problemas. Y finalmente la idoneidad ética. Es decir, cuento lo que pasó en la Argentina. Gobierno de Kirchner, decreto que dicta el Poder Ejecutivo 222, que era un decreto que obviamente nosotros vimos con mucho entusiasmo. Desgraciadamente después me parece que no se lo tomó con la seriedad, que es lo siguiente: el que va a nominar un candidato pone en conocimiento de la sociedad cuál es el candidato que va a nominar, y todos los que lo conocen pueden hablar a favor o en contra. Pueden tacharlo. También a favor, ojo, también a favor. Entonces, pero esto es peligroso, pueden venir operativos de prensa. Bueno, sí, habrá que investigar bajo el principio indubio pro reo. Ok, ahora si vienen 3 clientes de este candidato a juez que vienen y me acreditan que este candidato a juez me dejó perimir el juicio por vago, por haragán, porque no presentó oportunamente. Un ejemplo, me vienen todas estas mujeres que las atendió, a las que todas las acosó y todas le hicieron denuncia aunque no terminaron nada, etcétera, etcétera. Esta cuestión de la idoneidad ética. Yo en el fondo voy a exagerar deliberadamente, Marcelo. Hay 2 materias que son las 2 materias más importantes para ser un buen juez. Yo no sé si lo hice bien, ojo, no soy modelo de nadie, pero digo, ética y argumentación jurídica, dar razones de lo que uno decide. Sin duda alguna. Le vamos a hacer un primer plano a la medalla, por favor, a la cual sin duda alguna nos sumamos. Profesor Vigo, se la tiene bien merecida, lo felicitamos. Muchas gracias. Realmente Marcelo. nos sumamos a este reconocimiento que en la vida profesional y académica nunca deja de ser importante y significativa. Lo felicitamos mucho y le agradecemos, nos hemos visto muy honrados en que usted haya estado en Cartas sobre la Mesa y nos haya dado una lección de lo que significa ser un operador de justicia idóneo. Muchísimas gracias y lo felicito porque me pareció muy original el título del programa. Ya cuando esté de regreso lo vamos a invitar a que juegue las cartas. Mira, además, ¿no? Cartas sobre Muchísimas gracias, profesor profesor Vigo. Realmente un privilegio, un privilegio.